Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectarse nuevamente con la Cinemateca. Gracias a la Biblioteca Pública Piloto, que es nuestro aliado en este espacio mensual. Hoy, en cita con los directores antioqueños, tenemos como invitado al director Henry Rincón. Henry es director de una película como Pasos de Héroe y justamente este año acaba de estrenar una película a la que tenemos muchas expectativas y muchas ganas de ver. Todavía no ha llegado a muchas salas porque está en su recorrido por festivales, que es La Ciudad de las Fieras. Está por ahí el tráiler, si lo han visto, y si no, véanlo porque les va a dejar pues como con muchas ganas de ver esta película. Y hoy, qué bueno que tengamos la oportunidad de conocer todo el recorrido de Henry, cómo ha llegado hasta estos dos largometrajes, qué más prepara, qué más nos tiene pues como para contar, porque su recorrido ha sido largo y aunque de pronto a muchos no les suene su nombre o no hayan visto la primera o el tráiler de su segunda película, Henry tiene mucho por contarnos y hoy va a compartir con nosotros varios de sus teasers, trailers y pues todo lo que la conversación con Víctor Gaviria nos puede brindar. Entonces les doy la bienvenida a Víctor Gaviria, director artístico de la Cinemateca, quien estará moderando este conversatorio. Ya cuente pues obviamente toda su historia, su obra, su recorrido cinematográfico. Bienvenidos, compañeros. Bien, David, muchas gracias. Gracias por introducir pues esta sesión de mensual que la llamamos la cita con los directores antioqueños. Y la verdad es que llegamos a un momento importante para mí personalmente, porque siempre había querido hablar con Henry y estos diálogos me permiten, digámoslo, la fortuna de realmente obligar a los amigos a que se den a conocer, a conversar de lo que ellos están, de lo que ellos son. Y entonces, Henry, bienvenido a este espacio, bienvenidos a todos los que también les gusta, digámoslo, recorrer este camino de conciencia del audiovisual en Antioquia, en Medellín, ver todo este tejido de trabajo que conocemos porque está muy cerca de nosotros y que nos estimula muchísimo y que nos llena de un poco de sorpresas y de experiencias y de deseos de aprender. Entonces, bienvenido a este espacio y qué bueno que se dé. Y ahora en un momento, como decía David, en donde vas a lanzar, has terminado ya hace más de un año, digámoslo, La Ciudad de las Fieras, la tienes ahí, ha ganado ya premios internacionales y es un momento digámoslo, de plenitud, de lograr de pronto un momento alto de un proceso larguísimo que vamos hoy a escuchar en esta conversación, Henry. Bienvenido, hermano. No, Víctor, esta presentación estuvo con demasiados bombos y platillos. Entonces, muchas gracias por el espacio. Yo creo que lo dijiste ahorita muy bien. Siempre es bueno uno como reconocerse y hablar con los colegas, con la gente que está haciendo y más con vos, Víctor, que sin lugar a dudas has sido como esa persona que nos motivó a nosotros que estamos un poco más jóvenes, no, tampoco es que seamos peladitos de 15, pero un poquito más jóvenes y creo que el haber visto tu historia, tu trayectoria, creo que nos ha motivado muchos a que sí se puede. Entonces, qué bonita charla esta y agradecido. Es increíble, digamos, lo que ahora tú presentes una película, La Ciudad de las Fieras, que tiene tanto que ver con esa película que hicimos en el 86 y que salió en el 90, que se llama Rodrigo de No Futuro. Y tú naciste, digamos, en el 84 y en tu perfil dices que el año en que se estrenó Cóndores no entierran todos los días, dando a entender que llegaste en un momento donde ya muchas cosas ya eran también plenitudes de algunos procesos anteriores, como la película Cóndores, que estoy de acuerdo contigo en que es una película referente, total. Pero es increíble que a pesar de esa diferencia de edades, digámoslo, de las dos películas tengan tanto que ver, como es de orgánico, digámoslo, la experiencia del cine de Medellín, que ha dialogado con la ciudad, que tiene como esa vocación de dialogar con la ciudad, distinto, digámoslo, a un cine como el caleño y demás. Tú empiezas, mira, naces en el 84,
y llevas 36, 37 años de un proceso, digámoslo, pues de edad, y has llevado a cabo un proceso muy interesante porque es artístico, pero al mismo tiempo también es de lenguaje y es de producción al mismo tiempo, y como que representas una conciencia, digámoslo, de un proceso muy consciente, muy llevado con mucho juicio, pero al mismo tiempo con mucha sensibilidad y mucho arte, una mezcla entre una racionalidad y un arte que van de la mano y que eso sos vos y por eso nos alegra tanto. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo quieres comenzar? ¿Tú naces en qué barrio de Medellín, Henry? Porque es importante saber esta ciudad, qué historia tiene. Mira, yo nací al norte de la ciudad. Nací en el barrio Girardot, eso es ahí al frente de la sede del SENA, Pedregal, como toda esa zona que está Castilla, Pedregal, 12 de octubre, Florencia. Yo nazco ahí en Medellín, Hospital General, y toda mi infancia la paso ahí. Toda mi infancia la paso ahí en las calles del barrio, es decir, digamos que el crecer uno en la periferia o el crecer uno en estos barrios que son clase media, trabajadora, clase un poco baja en algunos sectores, pues te da unas nociones de la vida muy diferentes y como de las dinámicas de la ciudad. Entonces, era un barrio, creo que es increíble. Ahorita hablabas un poco como las dinámicas que tiene nuestra ciudad, lo que tiene Medellín, y ayer que conversábamos también me puse a pensar y hay cosas que no han cambiado mucho desde el momento en que tuve como mi crianza en el barrio. Hay cosas que no han cambiado mucho cuando uno se acerca a estos barrios a buscar locaciones para tu película, como que uno dice, hay lugares que se quedaron literalmente en el pasado por toda la situación social, en fin, como todo lo que sucede. Entonces, ahí fue donde nací y ya desde ahí fue que empecé un poco como el bichito del arte, de lo artístico. Sí, tú dices que, digámoslo, y es una cosa que, perdóname, como no te conozco, digámoslo personalmente, como muchos amigos que te conocen, directores, que han hablado contigo mucho y que te conocen como amigo, yo no sabía que ese contacto con el arte primero fue a través de la actuación. Cuentas que a los 10 años te metiste, te dio pues la tolera de ser actor, pero en la Arce Aragón, ¿cierto? La academia, ¿cómo se llamaba Arce Aragón? Sí, Efraín Arce Aragón. Efraín, sí. Y parece que como que era notorio que eras muy buen actor y que expresabas en la vida con los demás, te relacionabas como actor, porque tus papás también fueron los que te propusieron estar allá, porque no sé, ¿cómo era eso? ¿Cómo así que eres actor? Que tus papás se daban cuenta, que te Sí. escuchaban a través del cuerpo. Sabía Yo esa creo que cosa. los papás empiezan a ver como cualidades en los hijos. Algunos son futbolistas, algunos tienen, no sé, cualidades para otras cosas. Yo en ese momento, digamos que mezclaba mucho lo que era el deporte y el arte. Yo creo que eran esas familias que siempre quieren que sus hijos estén ocupados y que estén alejados de cualquier situación de violencia, de inseguridad y demás. Entonces, yo sí recuerdo que en mi infancia, de droga, claro, pues porque finalmente estaba muy cerca, siempre estaba muy cerca. Entonces yo creo que los papás también como en esa búsqueda de encontrar qué cualidades tiene Henry, pues yo sí era un chico, no sé, muy histriónico y le buscaba el chiste a todo y era un poco el payaso, pero también era un poco como desde el cuerpo, como contaba historias. Y yo creo que ellos dijeron, pues, ¿dónde más metemos a este pelado? Pues metámoslo en una escuela de actuación a ver si eso es lo que a él le gusta. Pero Y ahí entonces es eres como buen llegamos narrador, a la digámoslo. escuela. Eres buen narrador, Henry. Digámoslo, te ponías a contar cosas delante de tus hermanos y tus papás, tu familia. Sí, yo tengo recuerdos que era muy cuentero a lo tradicional acá, que es inventarse lo que no se ha inventado, tramador de por medio, es decir, como con una capacidad de ir llevando a través de las historias un poco desde la ingenuidad y también como desde, como te decía ahorita, como lo de sin pena, como que era un chico, un niño que no le tenía pena a hacer el ridículo en cierta medida, como que siempre estaba como un payaso haciendo cosas y ahí es donde mis papás dicen qué escuela hay acá en Medellín, eso es en el año
94, ponerle aproximadamente, no había tanto, y la escuela que existía en ese momento que estaba muy bien era la escuela de Fray Narciso Aragón, que tenía una especialidad que era el teatro, y ahí es donde arrancó desde que tenía 10 años, en la sede que quedaba en el centro, que queda todavía en el centro, y fue una experiencia increíble. Creo que encontré gran parte de lo que estaba buscando. Pero era una actuación que no tenía que ver con la cámara, era teatro. No, ahí había algo de cámara, pero más enfocado como hacia la televisión, porque digamos que el cine todavía era un poco una utopía en pensar que los actores podían llegar al cine cuando se hacía una sola película al año, cuando era una cosa como tan imposible, era como si era complicado trabajar en teatro. Ahora imagínate pensar en cine en ese momento como actor. Entonces sí estaba muy enfocado a la parte de la visión, pero no me llamaba tanto la atención eso. Digamos que era interesante por el lenguaje, por entender desde la técnica, pero para mí en ese momento era el teatro y explorar desde el cuerpo, desde la voz, desde la improvisación, como una cantidad de cosas que uno no cree que tiene posibilidades de narrar a través de eso. Y ahí fue un poco como ese acercamiento al arte. Yo te decía ayer como que Pero yo no sí, soy de esos directores que tienen unas historias increíbles, que a los 8 años cogieron una cámara y hicieron un film minuto. Yo quisiera decir eso, pero yo creo que me va a tocar en otra vida. En esta no fue. Y creo que mi acercamiento fue hacia las tablas, hacia la actuación. pero muy interesante porque el bagaje que tienes, tuviste como 5 o 6 años en la Fray Narciso Aragón, o sea que en una práctica pues, de actuar, de hacer obras, de estar allí, que tenías éxito, me imagino, viejo Henry, ahí en la academia. Yo creo que más que éxito es que tenía, y vos lo dijiste ahorita, como una constancia. Y yo creo que la constancia te trae al final no sé si son éxitos, pero te trae unas recompensas, te trae unos logros. Y yo creo que en ese momento uno con 10, 12, 13 años, pues lo que más me llamaba la atención era llegar a la obra de teatro de fin de año, como cosas como de ese tipo era en lo que uno trabajaba todo el año para esas grandes obras que se estrenaban, que era increíble porque en ese momento las obras se estrenaban en el Teatro Porfirio Barjacó, por ejemplo, en el Teatro Badida, que tenía unas condiciones, hasta en el teatro, se me olvida, que hay al lado de PM, se me olvidó, el Metropolitano. Entonces, digamos que sí, siempre uno era trabajando para que lo escogieran para llegar a eso. Entonces, sí, siento que fui constante, fui terco y llegué hasta el punto que yo sentía que podía dar y que la escuela también le podía dar a uno. O sea, uno muchas veces como cineasta es un poco, digámoslo, desaprensivo o como indiferente a esas escuelas de formación de actores, como la de Fray Ignacio Aragón, que es muy tradicional y se ha formado mucha gente allí, ¿cierto? La verdad es que mucha gente se ha formado, no sé, qué actor importante que después se destacó en la televisión nacional o en el cine encontraste ahí, o qué tipo de Pues, artistas encontraste que fueron importantes para vos, pues que profesores. yo haya escuchado en su momento estuvo, no sé, Sara Corrales, creo que Juan David Restrepo también, que es actor y director, también pasó por allí. No recuerdo el nombre de la protagonista de Paraíso Travel, de la película de Simón Brand. Creo que también pasó por la escuela. Digamos que la escuela se convirtió en un momento como en un paso, no obligado, pero sí como una opción para estos artistas, estos actores que querían llegar así fueran 6 meses, un año, como que era un trampolín para después brincar a Bogotá y ya quedarse en Bogotá y demás. Finalmente también la escuela empezó a tomar otro rumbo. Creo que la escuela hoy en día ya está más enfocada como a estos actores más enfocados como a la televisión y el modelaje, como más un tema desde lo estético. Creo que se enfocó. En ese momento sí era muy bonito el proceso que se vivía ahí como actores. Pero entonces vos según terminaste bachillerato y entraste a estudiar una tecnología, ¿cierto? En el ITM. De esos baches que uno tiene en la adolescencia, claro, yo había estudiado actuación, pero me había
alejado un poco de ella. Digamos que la retomé en el colegio armando un grupo de teatro con un amigo, que el grupo de teatro se había acabado, lo armamos, en fin, y el colegio es un colegio que era técnico, uno salía con una técnica, uno salía como técnico dibujante, técnico electricista, técnico ebanista, en fin, y yo había estudiado dibujo técnico, entonces pues como lo más cercano a las artes en ese momento era el dibujo técnico. Yo dije, listo, ¿qué me voy a presentar? Pues me presenté arquitectura, ingeniería civil, no pasé. Y ahí empieza como un poco la presión de esa vida adulta, como vos qué vas a hacer para ser exitoso. Vos. Y yo creo que también es un tema social, Víctor, y es que las familias, digamos, que nacemos como en esa clase media, como, ¿qué vas a hacer para colocarte en una empresa? Es decir, como, ¿cómo vas a hacer para que tengas un trabajo fijo en una empresa? Y claro, a mí me entró esa angustia como yo no voy a estudiar actuación ahora porque siento que la actuación no está muy complicado, pero pensando desde la parte monetaria en ese momento. Y ahí fui donde yo dije, pues la parte eléctrica y electrónica, esa vaina es el futuro del mundo, pues metámonos a estudiar esto. Me metí al Pascual Bravo, tecnología eléctrica, primer semestre, paro gigante entre la de Antioquia, Pascual Bravo, y yo dije, no, yo no me voy a cambiar de universidad porque si no, no va a terminar ni siquiera esta tecnología. Me pasé y ahí estudié tecnología electrónica en el ITM, ahí en Robledo. Ya. Pero no la Bueno, terminé, entonces, tampoco sí. la terminé porque tampoco era lo mío. Por eso, pero el arte te tiró, qué impresionante. Tenías una vocación increíble porque mira, estabas todo, eras actor, todavía no pensabas en ser realizador, nada, ni la imagen, ni nada, ¿no? ¿Y cómo dio vueltas todo Víctor, hacia ahora? mira, yo tengo un gran amigo que tengo que decir que ha sido una persona que siempre estuvo en ese proceso desde la infancia, desde la niñez, desde la adolescencia, con el tema de la actuación, como una obstinación con que Henry, vos podés, y es Orlando Cadavid, un señor de acá de Medellín, actor de toda la vida, él fue profesor mío, No jodas, y sí, tenemos claro. una muy bonita amistad, y Orlando me llamaba tranquilamente cada 8 días a decirme, Henry, hay casting para esta película, Henry, hay casting para este cortometraje, Henry, hay casting. Y yo creo que él fue una de las personas que siempre estuvo ahí muy atento a no perdas el rumbo sobre el arte, como vos tenés con qué, confía Pero en entonces, vos. pero el hombre veía algo en vos, porque Orlando Cadavid es un tipo con Sí, mucha calidad de persona. sí, es una belleza de ser humano, entonces, claro, él siempre, yo creo que él veía más de lo que yo podía ver con un poco como con la rebeldía que uno tiene a los 16, 17, 18 años todavía. Y en 2 ocasiones él me dijo, Henry, vení, presenta un casting. Fui, presenté un casting. No, eso estaban buscando perfiles europeos, Víctor, pues 1,90, ojos azules, y yo con esta pinta de mestizo, Víctor, pues que yo daba era para personaje, no sé, para el criado de la película, cosas así. Entonces nunca ganaba los castings. Y en una ocasión me dice, no, Henry, este sí es para vos. Y ahí fue donde surgió este proyecto, que se quedó un proyecto, Marianito, el ángel tutelar de los pobres, que era una película que se iba a hacer acá en Medellín, la iba a dirigir, se me olvida el nombre de este actor argentino, Julio César Luna Julio iba a César ser el Luna, sí. director. Sí, sí. Yo Entonces yo voy y presento casualmente, el casting. sí. O sea, yo me río porque yo estuve, digamos, en un casting acompañando a Fabio Restrepo, que acabábamos de terminar Sumas y Restas, y él estaba en una exaltación como actor, porque es un berraco actor. Creo que lo contrataron ahí mismo, le dieron un papel, pero la película nunca se hizo. Sí, exacto. Mira, ahí, ayer que hablamos también me puse a acordar mucho, también quedó en el casting Juan David Restrepo, el actor de La Virgen de los Sicarios, que después dirigió En Coma, en fin, él también quedó como con un personaje ahí protagónico, en fin. Y a mí me dieron un personaje de campesino, el campesino número 2550, una vaina que iba a estar ahí en la plaza donde se iba a recrear Angostura y todo eso. Y yo en ese momento todavía estaba estudiando tecnología electrónica, estaba en 6º semestre aproximadamente. Y
Y cuando yo llego y presento el casting, y yo sentía que era una vaina que no había tocado, que no había sentido tan de cerca, pues eso me llamó la atención de inmediato y digamos que ahí sí me picó el bichito y de una le hablé con el productor y le dije, vení, yo quiero estar, denme trabajo, yo les ayudo en lo que necesiten. Yo vengo a los ensayos, a todo este tema que actoral, pero denme la posibilidad de conocer más allá. Y ahí fue donde me dijeron, listo, Henry, pues hay un campo como asistente de utilería. Y yo dije, pues hagámosle. Yo, Henry, es sin pagarte, sos becario. Y yo, no, de una, yo no estoy cobrando, yo quiero aprender. Víctor, mira, por esa situación, yo renuncié a la universidad. Y yo creo que fue, yo creo que a mis papás les dolió bastante, porque yo creo que las familias siempre esperan como el diploma de su hijo en la pared, ¿cierto? Como que ese es el gran logro, sacar un hijo profesional. Pues yo le estaba renunciando a la universidad ya a punto de graduarme, o hacía trabajo de grado o hacía práctica. Y yo les dije, no, esto no es lo mío, es que esto no es lo mío es otra cosa, denme la oportunidad y créanme que mi diploma va a ser un crédito en una pantalla gigante. Yo les dije eso así, mi diploma va a ser mi crédito, mi nombre en una pantalla gigante. Yo en ese momento no pensaba como director, yo estaba ya montado como asistente de utilería, fijo, mínimo iba a tener ese crédito. Oye, pero qué cosa tan mágica, porque, digámoslo, fue más bien, fue como esa realidad, esa esencia del cine, de esa artificialidad, de esa práctica, digámoslo, el artificio del cine, en reconstruir la realidad y todo eso, lo que te fascinó, esa vaina, algo te campaneó por dentro y te tocó esa vaina. O sea, Sí, viste que eso sí. del cine y eso de... Porque realmente tú me decías que habías, digamos, te había fascinado el solo hecho de recoger unos envases en la calle para convertirlos en unos envases de utilería en algunas escenas y que solo eso te pareció extraordinario, pues, porque el cine tiene eso, que está en todas sus partes, está la esencia del cine, no solamente en el director o en el actor principal, incluso en los extras, en todo está, el aroma del cine, todo está. Entonces me imagino que No, es que en los algo pequeños sentiste detalles. y esa vaina te sacudió, ¿no? Sí, total, pues como que esos pequeños detalles. Yo decía que un envase sea tan importante en una escena, pues yo quiero entender por qué es tan importante. Entonces, claro, yo era todos los días como un reciclador por todo Carabobo, de bar en bar, pidiendo envases. Entonces yo era con costales, porque la sede de la película quedaba ahí en Colombia, en el Colegio de Santa Inés, que ya es un parqueadero hoy en día. Yo estuve ahí fue donde yo estuve, viviendo después. Entonces, Víctor, imagínate yo por todo Colombia y por todo Carabobo con costales. Yo creo que si algún vecino, algún amigo me veía, llegaban a decirle a mis papás, venga, ese muchacho lo perdieron porque está de reciclador en la calle, está en el centro pidiendo Pero, envases. pero mira que habías encontrado de pronto ponerte en el lugar de estar haciendo una película, que es estar en algo mira que tú después las has hecho y ahora has hecho unas películas muy complejas, muy difíciles, de corales llenas de personajes, sobre todo la primera, ¿cierto? Pero unas cosas muy complejas y se siente el gusto de ese verbo de hacer la película, en tus películas se siente ese gusto, se siente ese verbo muy fuerte de hacer la película, en todo sentido, de lo más Sí, sutil, yo lo más creo. artístico, desde la poesía hasta lo más pragmático, como de pronto puede ser recoger unos envases. Sí, total. Y yo creo que esa fue la fascinación, Víctor. Y fue, fue tan increíble que esa película nunca se hizo. Esa película se canceló, no sé, como a 2 semanas de arrancar el rodaje. Y yo quedé con una bodega llena de envases. Y ahí me tocó sacar el espíritu de productor y arrancar a venderlos, porque ¿qué más saco con esos envases? Entonces, digamos que mira, aún así, después de que la película no se hizo, yo seguía ya enganchado, yo decía, esto es lo mío, es decir, tengo que buscar la forma de seguir estando. Obviamente yo no había estudiado cine, no había estudiado producción y todo lo que tenía conocimiento era de manera autodidacta, desde el quehacer, es decir,
Yo recuerdo que en esta película yo arranqué a leer ese guión y a hacer un desglose sin que nadie me explicara. Después el director de arte me dijo, Henry, ¿vos quién te explicó cómo hacía un desglose? Y yo, no, pues por intuición, por no sé, pues como que yo asumo que hay que poner lo que se va a necesitar a lo largo de la película. Entonces ya tenía como esa conexión, no tanto desde lo artístico, seguía siendo actor y seguía pensando en opciones como actor, y don Orlando me seguía invitando a todos los castings que hacían en Medellín. Yo seguía yendo a todos los castings. Qué bien, qué bien. Pero entonces, ¿qué fue lo que te movió pues, hacia dónde iba ese camino de estar allí en el cine? ¿Hacia actuar, hacia dirigir, hacia escribir, hacia qué? No, mira, yo siempre he tenido mucho la inquietud desde la escritura, incluso estando, no trabajándome en cine, empecé a escribir muchos monólogos o escribía pequeñas obras de teatro, como que sí mantenía ese gusto desde la escritura por la parte artística. Digamos que nunca me alejé de eso, pero nunca me vi como un cineasta. La verdad, yo siempre llegué a pensar que podía estar frente a las cámaras. Lo seguía creyendo y cuando estuve en esta película dije, es muy posible y cada vez está haciendo más. Llegué a estar de extra en la película del Águila Descalza, es decir, como que seguía buscando esa oportunidad y lo artístico siempre estaba, el teatro siempre estaba, trataba de mantenerme. Estuve como profesor de teatro en la Universidad de Envigado, entonces ahí también como que no me desapegaba de eso, trataba de mantenerme muy de cerca, ¿Haciendo qué en porque teatro también en ese entendía que el momento? cine... ¿Qué estabas haciendo en teatro? ¿Cómo, Víctor? ¿Qué estabas haciendo en teatro con En ese ese profesor? momento, Digámoslo, montando una obra o haciendo sí, qué. era más que montando una obra, creando el grupo, el primer grupo de teatro que iba a tener la Universidad de Envigado. Entonces el grado de complejidad que había es muy teso porque la Universidad de Envigado, todas las carreras son administrativas, derecho, administración, no hay una carrera artística o afín que uno diga, de pronto a ellos les pica ese bichito, no, fue bastante complicado, entonces ahí tocó a punta de monólogos que presentaba el profesor, empezar a enamorar a los estudiantes y se logró crear un grupo que duró lastimosamente un semestre porque era muy complicado sostener un grupo con que la gente no querían más allá de su profesión. Sí, pero entonces, o sea que vos sí tienes una vocación de dramaturgo tremenda, de director de teatro, Sí, realmente. siempre me llamó la atención, digamos que nunca llegué a montar una gran obra de teatro, pues sí hacía como pequeñas piezas y demás, porque tampoco me aventuré mucho a eso, pero sí tenía, por ejemplo, Víctor, mucho la intención de crear un festival de teatro. Me acuerdo que alcancé a escribir como armar un festival de teatro infantil en Medellín, en fin, como que yo tenía ese sueño porque sentía que en el arte había algo transformador en la sociedad, que yo lo había vivido, lo había visto con otros de mis compañeros estudiando teatro. Entonces yo decía, esto sí tiene una capacidad de transformar a los individuos y darles no sé, unas herramientas muy increíbles para la vida, pues en medio de una situación social y de violencia que se vivía en la ciudad muy compleja. Entonces, para mí sí era una válvula de escape el teatro. Entonces, ahí fue donde me fui encaminando, claro, y cuando estuve en esta película entendí más lo que era el cine, cómo se hacía y qué era la cantidad de cargos y qué era lo que hacía cada uno. Y yo me enamoré de eso, y yo me enamoré, yo pues hay que hacer, y ahí caí a otro casting, y uno que pone chicanero a poner en la hoja de vida, yo puse asistente de utilería, película película que se canceló, y los productores me van diciendo, ve Henry, vos tenés experiencia, no quedaste en el personaje, les presentaste casting, pero no es tu perfil, pero vemos en tu hoja de vida que tenés experiencia en utilería, y yo, sí, no te interesa ser productor de campo de esta película, y ustedes me explican cómo se hace, ¿Cuál hágale. película? Es una película que en su momento es una película que estaban creando unos chicos del Politécnico Jaime Sasa Cadavid. Empezó como un proyecto estudiantil y cada vez se fue agrandando más. Y con ellos fue con quienes terminamos creando mi primera empresa, que se llamó Ara Films. Y con Ara Films
empezamos a producir esta película que se empezó llamando Karma y después pasó a llamarse Designios. Era un thriller psicológico, policíaco, mejor dicho, eso era cine negro así de género fuerte. Entonces, mira, yo llegué como productor de campo, después fui jefe de producción, después me dijeron, Henry, pues pareciera como si vos hubieses estudiado cine y demás, queremos que vos seas el productor de la película. Y yo, pues de una, Víctor, yo como que sin miedo, como que yo, pues hagámosle, esto hay que probarlo. Y hacer cine, me imagino que requiere de todo esto. Ahí nos juntábamos, creamos esta empresa, éramos 5 socios y casualmente en ese momento de la vida estaban los hermanos Orozco con Alejo Arango, con esta empresa Palo Alto Films, desarrollando Al Final del Espectro. Claro, claro. Entonces eran dos equipos de jóvenes. Sí. Y ahí también empezamos a desarrollar esa película. Eso, Víctor hizo endeudar a mis papás, yo me endeudé porque teníamos que rodar esta película. Es una película que rodamos durante 4 años. Al final creamos el corte, no funcionó. La película está hoy en día todavía en discos duros porque no funcionó. Y hoy en día yo digo, pues pucha, para mí esa película fue la universidad, porque fueron literalmente 4 o 5 años, Víctor, de yo entender el cine, cómo se come y cómo se hace y cuáles son todas las arandelas. Entonces ahí fue donde me tocó especializarme como productor. Y yo dije, pucha, tengo que ser primero productor, porque si en algún momento quiero dirigir, el productor tiene que saber para dónde va esto y dónde conseguimos la plata. Y ahí en ese momento conocí a los chicos de Al Final del Espectro, a Alejo Arango, a Juan Felipe Orozco, a Sara Millán, en fin. Ellos sacaron su película y nosotros quedamos destrozados porque nuestra película nunca salió. Nosotros decíamos, mierda, ¿cómo no la logramos? Y empecé a, digamos que sin querer queriendo, me especialicé en conocer las dinámicas de la ciudad, en los permisos, en con quién se habla para entrar al barrio, dónde se consigue una cosa, dónde se consigue la otra. Y llegó en ese momento Antorcha Films con Diego Ramírez, Johnny Hendrix a producir la película de Juan David Restrepo, En Coma. Y yo me había conocido con Diego Ramírez en Bogotá y me propusieron que fuera el productor de campo, porque era una película que se iba a rodar en su mayoría en el barrio Antioquia y yo ya había tenido acercamientos con toda la gente del barrio Antioquia, en fin. Ahí, esa fue mi primer película y mi primer sueldo, Víctor, en el cine. De resto de ahí para atrás, todo fue inversión, todo fueron los ahorros dándolos por conocimiento y En Coma fue la película que me abrió a mí mucho más el mundo de yo quiero brincar al otro lado, quiero ser director. Y ahí fue donde descubriste que querías ser director, ahí en Coma, porque la película es una película buena, ¿no? Una película intensa. Es muy intensa, en su momento era como la película de mejor presupuesto en Colombia, es decir, como que RCN Cine le estaba apostando, en ese momento FX, que era la casa postproductora, también le estaba apostando, en fin. Entonces como que era una película que era muy llamativa y como lo decís, como muy, muy grande en su estructura. Y yo me empecé a apasionar cada vez más por el cuento de la dirección, de ver a Henry, porque es una película que se codirigió Henry Rivero, venezolano, y Juan David Restrepo. Entonces el estar ahí viendo los ensayos, ver cómo todo era el manejo de los actores, yo decía, yo tengo un conocimiento para dirigir los actores, porque siento que no me veo frente a las cámaras, siento que puedo tener algo más allá, porque si estoy escribiendo teatro, ya había empezado a escribir como cortometrajes, y yo pues nada se pierde, pero nada se pierde es que me metí de lleno en la producción, Víctor. Entonces, claro, yo terminé En Coma y después ahí brinqué a ser el productor de campo de Lo Azul del Cielo, de Juan Uribe. Juan Uribe, sí. De Juan Uribe, entonces, que estaba ahí como productora. Hola, hola. Parece que se nos fue la señal de Víctor. Ok. Si querés, si te parece, Henry, ¿qué te parece si vemos no sé, un tráiler o el primer fragmento de tu película, Pasos de Héroes, o algún material para que le demos una esperita a Víctor? De una. De una. Entonces vamos con el primer fragmento de Pasos de Héroes.
o el tráiler. Sí. Ok, no se escuchaba. Víctor, ¿estás de vuelta? Sí, sí. Bueno, qué pena. Retomamos si quieren o ponemos un fragmento, le decía yo a Henry, lo podemos volver a revisar y ponerlo con sonido, como quieren. No, mejor retomemos para que lleguemos a la película de Pasos de Héroe, pues después de transcurrir un recorrido, ¿cierto? Sí, está bien. Entonces nos dices cuándo seguimos. Ya, adelante, Víctor, pueden continuar. Bueno, sí, digámoslo, lleguemos lentamente a esa primera película que tú consideras que es cuando realmente aplicas todo lo que has aprendido, que es Pasos de Héroe, ¿cierto? Que de todas maneras se hace en el 2014, ¿cierto? Sí, en el 2014 es el rodaje. Sí, bueno, estamos hablando, digámoslo, de En Coma. ¿En qué año, Henry, para que nos situemos? Mira, En Coma se produjo en el 2008, Lo Azul del Cielo, 2009. En el 2009, en su momento me llama Juan Patamayo a decirme que si quería trabajar en Los Colores de la Montaña, la película de Carlos César, Sí, que estaban buscando productor de campo y yo feliz, pues yo ya era el productor de campo número uno de Medellín, ya todo el mundo quería trabajar conmigo. Yo dije, bueno, si ha servido todo esto de aquí para atrás. Y en ese momento me llama Alejo Arango y me dice, ve Henry, voy a montar una empresa en Bogotá que se llama Contento Films y estamos buscando a alguien que no sé, dirija la unidad de desarrollo de nuevos proyectos. Y he preguntado a un par de personas y me dieron tu nombre y ya nos conocemos, ¿te interesa? Pues, Víctor, eso fue como en automático. Yo le dije, listo. Pues yo pensando que eso iba a pasar por ahí en 4 meses, que me iba a dar tiempo de yo terminar Lo Azul del Cielo, irme para Los Colores de la Montaña y todo eso. Y me dijo, no, Henry, te necesito en 15 días, ¿cuándo termina el rodaje? Y yo, pues yo termino en 8 días. Entonces fui a hablar con Juanpa y decirle, ve Juanpa, me pasa esto, esta oportunidad. Y Juan Pablo también muy, no sé, muy también desde la honestidad me dijo, Henry, arranca para Bogotá, dale y seguí ganando experiencia que yo resuelvo acá con otra persona. Me voy para Bogotá en el 2009 y allá me instalo hasta el 2012 trabajando con Contento Films y yo creo que es como que tuve toda la información y todo el acceso de cómo hacer cine no solo en Colombia, sino en el mundo, de estar en contacto directo con los que estaban haciendo. Incluso en su momento, Víctor, yo leí tu guión de La Mujer del Animal, porque en su momento Contento iba a hacer algo ahí, algo iba a pasar. Entonces Alejo me dijo, hey, léete este guión que es posible que entremos a trabajar en La Mujer del Animal. Y yo era feliz, yo decía, bueno, madre, un guión de Víctor en mis manos, esto va a ser una cosa. Me lo leí muchas veces porque, claro, tocaba desglosar, presupuestar, en fin. Entonces fue muy enriquecedor porque yo creo que Contento me dio la oportunidad, Víctor, yo creo que me llegué a leer tranquilamente durante mi paso en Contento por ahí 100 guiones de todo el mundo, de películas independientes, pequeñas, de gran presupuesto, de estudio. Y yo creo que el estar uno constantemente leyendo y viendo las propuestas de los directores y hablando con los productores te da una visión de cómo hacer
de entender más este mundo. Y como yo no venía de la academia, pues para mí esa estaba siendo mi especialización, como que me estaban regalando conocimiento todos los días. Y yo era absorba, absorba, absorba. Entonces fue muy bello. Ya 2011, contento, se pensaba venir para Medellín y yo les dije, listo, yo arranco primero. Llego a Medellín y me llama Johnny Hendrix y me dice, Henry, vení, necesito que me ayudes para hacer Chocó. Y pues, Víctor, es que en ese momento yo era muy malo para decir no, Víctor. Pues a mí todo el que me invitaba a hacer una película, yo le decía que sí, porque eso me parecía fascinante. Entonces me voy con Johnny a hacer Chocó, 2012. Eso fue 2011, perdón. Y estando en Chocó, termino de escribir la primera versión de Pasos de Héroe. En mis días de descanso, en medio de la selva y todo eso, allá luego escribí la primera versión de Pasos de Héroe, con la que concurso en las becas a la creación de la alcaldía, y ahí gano el premio, que en su momento los jurados eran William Vega, Jerónimo Rivera y creo que Carlos César estaba como jurado. Me dan el premio, entonces ese es como el espaldarazo, como que yo dije, uy, ya estoy recogiendo todo lo que he aprendido de aquí para atrás. Pero no fue tan fácil, porque sí, en 2011 me dan ese premio y arranqué a conseguir la plata del resto de la película. Entonces fueron 3 años de guerrear, buscar la financiación, de encontrar el esquema, cuáles eran los socios indicados. Nos presentaban, yo creo que con Pasos de Héroe hice especialización en convocatorias. Me presenté a todas las convocatorias del mundo, Víctor. Nacionales, locales, internacionales. Pero Henry, digamos, devolvámonos un poco, digámoslo, ¿qué aprendiste, por ejemplo, en estas películas, ¿cierto? Que estuviste haciendo, digámoslo, El Azul del Cielo, o qué fuiste aprendiendo en todas estas películas que de alguna manera también estaban hechas, digámoslo, por gente que te enseñaba algo digo yo, de lenguaje, de planificación, de dirección de actores, de guión, ¿cierto? Mira, Víctor, que en cada película creo que absorbí algo de conocimiento y como estaba muy abierto desde la producción, dime. Sobre todo, digámoslo, pensando en Chocó, yo alguna vez estuve, digámoslo, hablando con Henry, con Johnny Henry, de cómo hizo Chocó y fue una vaina muy intensa, una aventura tremenda. O sea, que tú estuviste en esa aventura hecha en muy pocos días, pero al mismo tiempo en muchas locaciones, con actores de la región, también con una actriz muy interesante que es esta niña, como no recuerdo cómo se llama, esta mujer tan bella, la de Chocó. La protagonista. Sí, la protagonista. O sea, es una película realmente compleja, una película y además filmada en la selva, hermano. O sea, una cosa difícil de hacer. Unas condiciones ¿Qué muy aprendiste fuertes. de Johnny Hendrix? ¿Qué aprendiste? Es un director interesante. Mira, yo aprendí algo de Johnny y que me llamó mucho la atención, la forma en que dirigía a los actores, por lo menos en este caso los niños, en la forma que los iba llevando a encontrar la situación y la emoción, que ayer hablábamos un poco de las emociones y yo obviamente conecto mucho de las emociones por mi formación actoral, entonces cuando yo veía ese proceso con Johnny, me le pegaba mucho a escuchar y a entender la forma en que él iba llevando los personajes, pero después cuando hablaba con Fabio, que Fabio ahí hizo el tendero, el aprovechado de la película, entonces también entender cómo hablaba con un actor que ya tenía cierta experiencia, que es un actor natural, pero ya tiene una experiencia y trae cierto conocimiento de lo que ya ha hecho. Entonces, eso fue lo que me llamó mucho la atención y algo también es el detalle, como que Johnny le prestaba mucha atención a los detalles y siempre conversábamos y me decía, ve Henry, ayúdame con eso porque éramos una estructura muy pequeña, es una película que no tenía script, era una película que el primero hacía slash script y uno también ayudaba, entonces éramos muy pocos y nos tocaba hacer de todo un poco. Y en ese caso también me le pegué mucho al fotógrafo Pablo, se me olvida el apellido, Pérez. Pablo Pérez. Entonces Pablo también con una sencillez de regalarte como desde la forma como
la luz nos narraba, de cómo la luz se interpretaba para el personaje, para la ocasión. Eso fue lo que me llamó mucho la atención, como ese misticismo. Creo que el cine me robó a mí la vida es por el misticismo que tiene y lo artesanal que se convierte. Es muy artesanal, hay que hacer cosita por cosita para que al final se vea todo muy bien. Entonces, eso fue lo que me llamó mucho la atención en Chocó, y lo mismo, en Lo Azul del Cielo con Juan. Con Juan lo que me llamó la atención es lo terco. Pues es un tipo muy terco y que él quería hacer su película así y nadie le iba a quitar eso de la cabeza y era así la voy a hacer. Y es porque él era productor-director y a mí eso me llamaba la atención, como una persona que tiene esa doble función, cómo hace para lidiar con tantas cosas. Y Juan es un personaje y eso me llamó mucho la atención, como entender cómo esos dos hemisferios le fluían a Juan para producir y dirigir. Qué bien, qué bien. Eso que decís de esa cosa mística y artesanal, esa mezcla de las dos cosas, qué interesante, ¿cierto? Y hay una cosa, Henry, que vos vas, digámoslo, a hacer una película de niños, ¿cierto? Una película de género para niños y de niños, ¿cierto? También dentro de un género de alguna manera infantil. Muy consciente de eso, ¿cierto? No es una película totalmente drama, digámoslo. Sí es un drama, obviamente, pero sí tiene, digámoslo, un poco el nicho de la película de cine infantil. Y tú te has, digámoslo, sí, muy interesante que casi entras a una película que es muy emparentada con la tuya, que son hermanas, que es Los Colores de la Montaña. Digámoslo, muy distintas, obviamente, las dos, pero de alguna manera participando también ambas de esa sensibilidad por los niños, de ese deseo de dirigirlos y de ese deseo también que veo yo que tienes tu cine de ubicar el sentimiento, la emoción, estar muy cerca del personaje en el momento en que dispara una emoción, ¿cierto? Sí, yo creo que es eso, como que nos emparentaron con Los Colores de la Montaña, entendiendo por un contexto también social, las víctimas de las minas antipersonal. Entonces, como que también desde mi punto de vista como autor, como que yo quise darle un punto de vista más desde lo infantil, más desde la aventura, sin desconocer el contexto de país, de ciudad, en fin. Y me llamaba mucho la atención ese contacto con los niños, de cómo dirigir niños. Siempre me había llamado mucho la atención. Y claro, en todo este proceso todo el mundo le decía a uno, ve, si vas a hacer tu primer película, que no sea con niños, o con animales, Henry, o si es con niños, que sea máximo 1 o 2. Y eso como que me entraba a mí por un oído y me salía por el otro, porque me siento ya a escribir Pero pasos porque esa fascinación, Henry, por una película de niños, porque esa fascinación tuya, de dónde viene, de qué director, digámoslo, por decirte algo, o sea, de tu vida o de un director. Mira, es como una mezcla de cosas. Yo había visto una película que se llamaba Rojo como el cielo, de Cristiano Bertone. Él es italiano, hizo una película italiana. Y es una película muy bella. Y es de, los protagonistas son dos niños. Y es la historia de un postproductor de sonido que pierde la vista. Y desde niño pierde la vista y hoy en día es un postproductor de sonido muy famoso. No recuerdo el nombre en este momento. Entonces, cuando yo vi esa película, Rojo como el cielo, me llamó mucho la atención. Y me llamó la atención de cómo contaban un drama a través de la aventura. Y eso me quedó a mí como un antecedente. Y después me empiezo a pensar, quiero contar una película de qué, yo quiero contar una película muy cercana. Y me hice una pregunta, ¿quién es mi héroe en la vida? Entonces ahí es donde yo dije, uy, el héroe y mi heroína son mi mamá y mi papá, pero mi papá es un berraco, este man no tiene una pierna, se la amputaron cuando tenía yo 3 años, pues como que yo he visto ahí el surgimiento de un héroe que no tiene ni capa ni superpoderes, pero tiene una capacidad de resiliencia impresionante. Ve, yo quiero contar una historia de eso. Y en paralelo le estaba siguiendo la pista a una crónica de unos niños acá en Colombia que habían caído víctimas de las minas antipersonal. Y eran un niño de 10 años y una hermanita de 8. Y le seguí la pista y en una entrevista le preguntan al niño, ¿y vos qué pensás después de un año que hayas perdido tu piernita? Y el niño dice, no, pues a mí no me hace falta, porque yo igual voy a ser doctor. Pues como esa capacidad de mi vida continúa y yo dije, voy a contar eso, voy a contar la historia de un niño desde el punto de vista de un niño sin desconocer el drama, que son las víctimas de la mina antipersonal. Ahí arranco a mezclar eso
a mezclarlo con mi vida personal un poco como la inspiración desde mi padre y a tener esa referencia de Rojo como el cielo, como desde la narrativa. No, es decir, es un comienzo muy fuerte porque seguramente, pues, es decir, ese origen en la vida de tu papá y en esa sensibilidad de ese niño que vio vivir al papá y ser héroe soportando esa falta, es suficiente. Y también veo yo que también, Henry, que tú eres un hombre de barrio popular, ¿cierto? Y que la violencia siempre ha sido algo que te ha interesado entenderla y me imagino que también encontrar una solución, digámoslo, a toda esa violencia que me imagino que has visto, pues, sacrificar a mucha gente conocida de barrio, gente muy cercana. Sí, digamos que ahí se empezaron a nutrir todas las historias, porque claro, el vivir uno en un barrio de la periferia, en un barrio donde hay una violencia, donde hay drogadicción, donde las plazas de vicio están ahí, donde tus compañeros de colegio todos viven donde estaban los combos en su momento, lo que eran los mondongueros y toda esa parte de Castilla, 12 de octubre, Santander, y vos caminar por ahí y entender lo que eran las fronteras invisibles en esos momentos que no eran tan fuertes como lo era hace unos años. Claro, amigos que los mataron, papás de amigos que los mataron, amigos que se fueron por la drogadicción, amigos que cogieron otro. Entonces, siempre estuve muy cercano a eso y también con un poco a la pérdida, que eso es lo que yo llevo ya a mi siguiente película. Es decir, La Ciudad de las Fieras sí es la película más personal, porque casi que el personaje de Tato soy yo. Tato es en la forma que a mí me dicen cariñosamente en mi familia. Y todo ese núcleo de personajes que rodean al personaje de Tato son personas, uno se convierte como en un ladrón, Víctor, de emociones y de personajes que uno ha visto en la vida y uno después los lleva al papel y después los llevas a la pantalla. Entonces hay muchos personajes que han pasado por mi vida que los llevé precisamente a personificar lo que son estos personajes que rodean a Tato en La Ciudad de las Fieras. Pero muy bien, sí, muy bueno hacer esta introducción a ese segundo largo. Pero volviendo a la Pasos de Héroe, entonces ese relato era sobre tu papá, me imagino, no es por nada, pero me imagino que viajaste en el tiempo, viajaste a la infancia de tu papá, a tratar de entender todo lo que Claro, sintió, ¿cierto? el dolor de no poder hacer ciertas cosas porque el perder una pierna también te quita unas posibilidades y te da otras. Era también un poco como esa lucha que que yo veía con mi papá todo desde la infancia. Entonces era como si yo era un niño que quería jugar fútbol, pero mi papá no jugaba fútbol conmigo porque no podía, no porque no quisiera, porque él fue futbolista, en fin, como que luchar contra eso. Entonces también lo sentía como en honor a, como no hacer una película después de que mi papá se muera, pues muy bello y todo, pero yo decía como que qué rico hacerlo en vida y que lo disfrutemos y que lo veamos y que un poco esa catarsis también se haga desde las historias y desde el cine. Digámoslo, en esa escritura del guión, ¿cierto? En general tú escribes, o sea, tú eres dramaturgo, realmente a veces uno como que no sabe, pero tú eres dramaturgo, escribías y leías obras de teatro y demás. Y cuando estabas escribiendo Pasos de Héroe, del ese héroe que era tu papá niño y demás, hablaste con él, hablabas con él, le comentabas que estabas haciendo Sí, esta historia. sí, le comentaba de papá, acuérdate que yo te dije que iba a poner mi nombre en una película en los créditos y ese iba a ser mi diploma, pues esta es la película que estoy haciendo. El personaje, por ejemplo, se llama Eduardo, como se llama mi papá. Es decir, es como que empecé a tener ciertos, ciertos guiños ya muy familiares. Entonces, claro, con mi papá hemos tenido una comunicación muy abierta y yo de preguntarle mucho de sus historias y entender mucho lo que hacía, cómo lo hacía, de sus secretos más guardados, como que también me llegó a contar muchas cosas que yo decía, increíble que este ser de luz tenga esas ¿Cuántos zonas años? Tú grises. tenías 30 años, tenías como 30 años, ¿cierto? Poco En menos. 2014, cuando la rodé, hace ya 6 7 años, sí, tendría 30 años, ya llevaba tiempecito y empecé a escribirla en el 2011, es decir, a los 27 años aproximadamente, fue que empecé a escribir la película.
la historia de tu papá, pero al mismo tiempo con esa conciencia también de hablar del conflicto, ¿cierto? Un poco como Los Sí, colores de la montaña, pero de otra manera, y dentro de un género más de drama infantil, ¿cierto? Cuéntame un poco de ese género, enséñame un poco de ese género, cómo lo estudiaste, cómo se conoce. mira, yo el género, como te dije, tuve un acercamiento con esa película italiana y ahí empecé como a hacer una investigación como de otras películas que tuvieran un poco, entonces uno de La escafandra y la mariposa, Las tortugas también vuelan, como una historia, unos dramas infantiles muy fuertes, que de ahí, digamos, cogí ciertos elementos que me llamaban la atención, pero yo decía, quiero contarla más desde lo infantil familiar, que sea una película que la pueda ver todo el mundo, el abuelito, la abuelita, la mamá, el papá y el niño chiquito se puedan sentar a verla. Esa sí era mi concepción, como que sí quiero virar, porque las primeras versiones del guión eran unos dramas durísimos, pues era literalmente Los colores de la montaña 2, literal, pues como esa línea, porque uno queda muy permeado de lo más reciente que has visto, y lo más reciente que yo había visto eran estas referencias más Los colores de la montaña. Y de ahí doy un brinco y digo, no, voy a virar la película, a hacer una película totalmente, digamos, de género infantil. Ahí fue donde llamo y cuento con la suerte de que Marcela Rincón, una guionista especializada en género infantil, estuvo como asesora del guión, entonces como que le pudimos dar esa mirada más de lo infantil. Pero Víctor era desconociendo totalmente qué podía pasar con una película como estas, porque como te digo, uno conocía más el mercado y la distribución de las películas, más del drama y todo eso. Desde lo infantil se había hecho muy poco acá en Colombia y más desde la aventura familiar. Y literalmente fue una aventura esta película porque la terminamos y uno siempre tiene como esa carga como a qué festivales va a llegar, ¿no? Es una película que no estaba hecha para esos festivales clase A, es una película que estaba hecha para otro público. Y te contaba ayer que Pasos de Héroe me dio la oportunidad de conocer un mercado totalmente diferente al que conocemos del cine, que son los festivales especializados en cine infantil y juvenil. Y hay un millar de festivales por el mundo muy importantes. Entonces uno, en Berlín, digamos que está la sección más grande, que es esta Generation. Y de ahí se desprenden un poco de festivales, Víctor, y de un momento a otro esta película empieza a viajar por el mundo, pero inexplicablemente, porque ni siquiera es que yo la haya inscrito, las productoras la hayan inscrito, nada. Es una película que nos invitaron a Miami, a una sección paralela que era como cine para entretener niños de 10 años y sus familias. Era una sección paralela en ese momento. Entonces, y de un momento a otro empezaron a invitarnos por todo el mundo. Y la película yo creo que ha estado en los rincones más extraños y nos han invitado para que haga parte de programas académicos, pedagógicos, infantiles, de resocialización, en fin, todo ha sido muy bonito alrededor de la película. Qué bonito. Ayer que me contaste eso, yo estaba viéndola y entonces la segunda parte la vi con ese concepto, con el concepto de, como si estuviera viéndolo allá en un festival, digámoslo, de cine infantil, y me fascinó, le leí con fuerza todos los signos, todas las propuestas. Vi que realmente habías trabajado un género muy desde adentro, que tiene sus claves. Ese género no es realista, de alguna manera tiene algo realista, pero obviamente también tiene sus códigos dentro del género, como por ejemplo, esta pieza que está en el fondo del colegio o del hogar, ¿cierto? Sí. Que es una pieza como mágica, donde está esta niña que se disfraza, y ese es un pequeño planeta de fantasía que está en el centro del hogar y en el centro de la película. Exacto. Y es un poco eso, desde la imaginación. Digamos que esos son un poco los códigos que tiene este cine. La imaginación no tiene límites. Y en este mundo de Pasos de Héroe, pues la imaginación no iba a tener límites, porque hay cosas que no hay que justificarlas o explicarlas, como si nos toca. Es decir, si yo fuera a hacer un lugar mágico en la ciudad de las fieras, pues todo el mundo me diría, Henry, ¿cómo así que Tato tenía un lugar mágico para pegarse sus plonazos? No. Quizás no era el código. En Pasos de Héroe sí funcionaba perfectamente
esos códigos desde la magia, desde la imaginación, desde el crear de la nada, desde casi que hay personajes que son arquetípicos porque así lo exige también un poco el formato, y es porque si tú ves el rector es este tipo retrógrado, chapado a la antigua, que lo hemos visto en muchas películas. Entonces como que hay cosas que uno es consciente cuando las está haciendo, y era una película que no estaba haciéndose para estos circuitos de, que te digo, como festivales ya un poco más especializados o con una crítica especializada, porque en términos de crítica la película le dieron muy duro acá en Colombia, porque yo creo que no entendieron que la película no estaba hecha para eso, estaba hecha para que la gente fuera a verla. Y fue muy bonita, la disfruté. Hay unas escenas preferidas pues que hacen parte de este lugar mágico. Qué bien. Yo creo que ya sí nos merecemos ver un fragmento de esta película. Quería decirle a todos los amigos que están conectados con este espacio de cita, a los directores antioqueños, que estamos, digámoslo, Henry ha tenido un recorrido larguísimo. Designio no la quiere, es una película que de alguna manera desapareció, y siempre has trabajado hasta que concebiste hacer esta primera película tan compleja, que es Pasos de Héroe. Ahora hablamos ahorita, más adelante, si quieres, hablamos más de la producción y todo eso, porque fue realmente un reto tremendo, ¿cierto? Pero de todas, Sí. si quieres, miramos un primer fragmento. Si quieres, descríbenos ese primer fragmento que quieres mostrarnos. Vamos a ver entonces Pasos de Héroe en un primer fragmento. ¿Cómo se ve bonito el cielo? Sí, se ve muy bonito. ¿Y eso qué le pasó en la pierna? Pisé una mina. ¿Una mina? Sí, eso es como una jeringuita. A mí me dan miedo las jeringas. No, pero no son esas clases de inyecciones. Entonces, eso es una jeringa como una aguja y explota. Si uno la pisa, explota. ¿Y usted se acuerda de eso? Me acuerdo más o menos. ¿Y qué se acuerda? Que yo estaba donde mi papá. Estaba jugando fútbol. Yo vi una de esas y la pisé. Entonces, esa jeringuita explotó. Y yo salí volando y caí. Yo sentí un ruido muy raro. ¿Raro cómo? Como zzz, y me miré la pierna y estaba saliendo mucha sangre. Un dolor muy intenso. Ese es un pozo de los deseos. Se tira una moneda y pide un deseo. ¿Se tiene? Se puede una de estas. Se puede una de estas. Sí. Primero yo. Sigue usted. Bueno, hay muchas cosas de las Este fragmento es muy particular. Digámoslo, esta es una secuencia como de una subtrama de la película muy importante, y es que el niño también se enamora, conoce a una niña muy linda, y paralelamente, digámoslo, su proyecto de hacer el equipo de fútbol y ir a participar y competir y todo eso, también está sus aventuras, digámoslo, con el amor, que le llega en un momento dado muy plácido y muy lindo. Y lo que uno ve ahí también es que a mí me sorprende es que la evolución tuya, digámoslo, con respecto
a la imagen, al plano, a ese instrumento del director que es el plano cinematográfico. Y yo veo que como que estabas muy claro en qué tipo de plano estabas haciendo y hay un virtuosismo, digámoslo, en la ejecución de esos planos. Por ejemplo, aquí es como una especie de grúa ahí que está un poco picada sobre ellos dos que están en la orilla del lago. Y hay un traveling, una grúa con un pequeño traveling, ¿cierto? Que no es fácil de hacer. Sí. O sea que hay un virtuosismo y un deseo de que se note, digamos, la belleza de la imagen está concebida, está trabajada y hay un virtuosismo incluso. Ya lo otro es, digamos, también la dirección de los niños en un momento muy difícil. Me imagino en las películas de niños, los niños en general son muy tímidos cuando son para darse besos o declararse el amor. Son secuencias difíciles de manejar porque ahí ese es el punto de ellos, el más difícil. Y tú lo logras ahí, incluso después en otra secuencia, más adelante los haces besar y todo. Sí, mira, a mí esta secuencia me llama mucho la atención porque es precisamente, fue un poco lo que yo viví durante el proceso de investigación, porque durante el proceso de investigación hablé con muchas personas y niños que habían sido víctimas de las minas antipersonal. Y en una ocasión me senté a preguntarle a un chico qué le había pasado y su respuesta fue con la naturalidad que en este caso el protagonista lo hace. Es como, yo estaba corriendo, pisé una bomba, brinqué y ya de un momento a otro no tenía mi pierna y un dolor. Entonces cuando a mí el niño me dice eso, yo dije, es como se le pierde un poco como esa vaina de lo que es la realidad violenta y tortuosa y se convierte en un momento que logra como el clic en la niña, como ese, como no la fascinación, pero sí un poco como qué increíble esta historia que me está contando en este niño y eso que yo vivo en un mundo fantástico, pero es más fantástico lo que él me está contando. Entonces, digamos que la secuencia siempre me llama la atención, es como la espontaneidad en la que se expresa un mensaje tan fuerte que es la pérdida de una extremidad a partir de un acto violento, porque al final se convierte, hace parte ya del universo, hace parte de su vida, no se queda ahí. Y lo que os decís es como el inicio de ese pequeño romance, que los romances infantiles son muy tiernos, son muy inocentes, y es todo un trabajo hacerlo, como irlo encaminando, era todo un proceso hasta llegar a esta secuencia del beso que también es desde la espontaneidad, un poco también desde lo que yo quizás viví en mi niñez también intentando conquistar a alguna niña. Pero sí tienes razón en lo que dices, que lo que querían mostrar realmente era que había momentos de intimidad en donde ese secreto se cortaba, digámoslo, así de frente, sin drama ni nada, muy desnudamente, muy descarnado, mejor dicho. Es lo que realmente ocurre, Sí, ¿cierto? total. Se cuenta, digámoslo, la anécdota, que es una anécdota trágica, de consecuencias trágicas, pero su relato es muy breve y muy mecánico, muy sencillo, ¿cierto? Pues, Henry, Sí, un cuéntanos poco un porque poco. ya como individuos no los define. Sí, muy descarnado, pero te iba a preguntar, esta película, digámoslo, compleja de concebir, de producir, vos querías hacer de todas maneras una película, digámoslo, de un universo coral, ¿no? De personajes llenos de, o sea, no la película sencilla de dos personajes, sino una cosa compleja, de profesores, de rector, de maestras, de un grupo contra otro grupo, una vaina compleja, ¿no? Víctor, no, yo creo que mejor descripción no pudiste haber hecho. Fue una película muy, muy compleja. Yo creo que mis problemas de calvicie vienen desde eso, Víctor. Yo creo que 25 niños hicieron lo que tenían que hacer, obviamente. Sí, es complejo y creo que antes de llegar yo a esta película había hecho como 3 cortometrajes con niños, precisamente para encontrar cuál iba a ser esa dinámica de trabajo con ellos, para no llegar a una ópera prima sin saber
cómo voy a trabajar con, pero no lo sabía, con no los lo chicos. sabía. Es que cada vez me sorprendo más desde que es increíble, digamos, lo consciente que eres de las etapas para llegar a un lugar, de los escalones, como que no te confías, sino que los vas transitando, ¿no? Sí, porque mira que ahí es como que yo digo, ¿cuánto se demora uno haciendo una película, Víctor? Pasos de Héroe fueron casi 7 años hasta el momento que se estrenó en el 2016, 7, 8 años. Entonces en ese momento yo sí tenía mucha conciencia. Si eso hubiese pasado en el 2003, cuando yo estaba alborotado metiéndome a cualquier película que me dijeran, pues seguramente no hubiese tenido como esa previa. Entonces yo sí dije como, quiero prepararme, quiero entender a qué me voy a enfrentar, cómo dirigir unos niños. Yo había estudiado actuación de niño y ya había dado clases para niños, pero muy diferente dar clases a enfrentarte a un rodaje. Entonces, sí, hicimos tres cortometrajes que hicieron parte de un taller que hicimos acá en Medellín con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Entonces les mostramos como que a través del cine se podían transformar un poco sus vidas y sus contextos sociales y demás. Entonces, ya con esos elementos, cuando ya empecé a enfrentarme a la película, pues yo me fui a vivir a Pueblo Rico, que es donde la rodamos, y a hacerme amigo de los niños. Más que enseñarles a actuar, Víctor, yo me hice amigo de ellos. Y era muy sencillo ya porque era de amigo a amigo. Entonces yo ya los había visto cómo comían en su casa, cómo dormían, cómo jugaban fútbol, cómo compraban el dulce, cómo se comportaban en el parque. Entonces yo tenía toda esa información. Henry, ¿cómo te fuiste a vivir allá? ¿En qué plan? Digámoslo, dijiste, bueno, me voy ahora que el 20 de enero voy a estar 3 meses buscando a los niños, de qué voy a vivir, o eso hace parte de un proceso de producción, estamos en preproducción, o qué. Eso hace parte de lo que hoy en día se llama una soft pre, que todavía no es preproducción oficial, donde las cabezas todavía no habían empezado a trabajar, donde ya teníamos el casting seleccionado, faltaban algunos niños, pero sí era casi que 3 meses, Víctor, a vivir de la plata de uno, porque como te digo, es ¿Con una quién te película fuiste? que... ¿Con quién estabas? ¿Estabas con algún asistente, perdóname, o estabas Sí, en ese momento solo? estaba con un asistente. Al principio fui solo y después llegó el primer asistente de dirección, que es Francisco Zapachito, que hoy en día está radicado en Barcelona, en Madrid, y me ayudaba mucho como en ese proceso, pero al principio era Él en hacía solitario, cámara, casi yo. era con cámara. Yo tenía una cámara en ese momento, tenía una grabadorcita con el que grababa algunas preguntas, algunas cosas que hacía como pequeños reportes del día cuando no tenía la cámara. Y fue muy bello porque, claro, en términos de producción, pues la alcaldía se montó en el proyecto, entonces ellos pusieron alimentación, pusieron el hospedaje, entonces, claro, uno se hospedaba en la casa de alguna señora que tenía una habitación ahí disponible en el pueblo, entonces lo terminan adoptando a uno ahí. Fue una película muy familiar, muy, muy social en términos de que sí la rodeó toda la comunidad. Y así fue como yo entendí cómo dirigirlos, entonces se fue dando orgánicamente ese proceso y de entender cómo sacarles ciertas emociones a cada uno de ellos, porque ya había entendido sus contextos sociales y familiares y ya conocía muchos de sus historias personales. Entonces, digamos que por ese lado empecé a trabajar con ellos esa parte. ¿Y el protagonista dónde lo conoces? El protagonista es de Pueblo Rico y fue muy, muy, muy cómico todo, porque fue casi un año encontrando el personaje. Si de por sí es complicado encontrar un niño que, que esté sin ningún problema en términos de movilidad, ahora encontrar un niño que le haga falta una de sus piernas y que tenga entre 8 y 10 años. Entonces, me recorrí todas las fundaciones, todas las organizaciones que trabajan con personas en situación de discapacidad, es decir, como que yo veía fotos, videos semanalmente, por ahí llegué a ver por ahí 400, 500 niños de todo el país, de todo el país. Y estaba saliendo de una reunión de la Fundación Mahavir Camina, que queda en La Estrella, que dona prótesis para personas de bajos recursos. Yo salía de una reunión con el productor ejecutivo, con el director ejecutivo de esa fundación, y entraba un niño, Víctor, y yo ahí sí tengo que chicanear, eso fue amor a primera vista, porque literalmente yo vi a este niño y me enamoré y dije, este es Eduardo, este es el protagonista que llevo un año buscando.
Y de inmediato hablamos con el papá, resulta que él vivía en Pueblo Rico, Antioquia, en el sector rural, y ahí fue ya empezar a armar un poco el esquema. ¿De dónde es el de niño? Pueblo Rico, suroeste, Pueblo Rico, Antioquia, creo que hay al lado de Tarso, cerca a Jericó, y el niño es de ahí. Entonces claro, mi dinámica ya fue irme, me iba mucho tiempo casi que a vivir a Pueblo Rico para interactuar más con el niño, y ya después para interactuar con el resto de los niños. Pero entonces todos esos niños son de Pueblo Rico, todos estos niños. El 70% son de allá y otro tanto son de acá de Medellín, que salieron precisamente de los talleres que habíamos hecho un año antes. Pero muy afortunado encontrar tantos niños con talento actoral en un solo municipio, porque yo recuerdo que cuando hicimos Simón el Mago en Santo Domingo, tengo la impresión de que no había sino un niño que actuaba bien. El resto, todos los demás estaban ateridos de timidez. Pero te digo, fue un trabajo literal muy largo, donde también tengo que darle un gran beneficio, pues como al apoyo que tuve de Héctor García Pecas, el actor que ya, pues, actor profesional, conocido, que él hace ahí de profesor en Pasos de Héroe y que repite conmigo en la Ciudad de las Fieras. Él había estudiado pedagogía infantil y me dijo: Henry, regálame un par de semanas y les dictamos un taller a estos pelados desde la parte musical, desde la conciencia de la escucha, desde la respiración, y montamos un taller. Entonces los pelados conectaron de una y la timidez pasó a un segundo plano, es decir, como que para ellos era una fantasía absoluta estar ahí, y el tema con la cámara no nos intimidaba, es decir, como que fluían con ella. Digamos que lo único maluco no trabajar con tantos niños, Víctor, es que si a uno le dan ganas de ir al baño, al resto le dan ganas de ir al baño. Si a uno le dio hambre, al resto le dio hambre. Si el uno no quiere trabajar, el resto no quieren trabajar. Esas eran las luchas un poco que teníamos en el rodaje. Qué bien, qué bien. Si quieren, veamos otro fragmento. Veamos un segundo fragmento que propones. Progresado mucho, chicos. El trabajo que estamos haciendo está quedando muy bueno, así que vamos a seguir adelante. Buenos días, profesor Carlos. Josefina, ¿cómo le va? Lucio. Esto es lo que se han pasado haciendo en lugar de estar en clase de música. Señor Orozco, páseme ese balón. Me queda decomisado. ¿Cuántas veces tengo que decirles que en esta institución no hay sino un equipo de fútbol inscrito en el campeonato y que ya tiene todos sus jugadores? Y usted, señor Orozco, no lleva ni un mes y medio en esta institución y ya la tiene patas para arriba. ¿Qué le voy a decir a sus papás? Este campeonato es muy importante para mí y para esta institución. Yo necesito un trofeo más y necesito recuperar el respeto de las otras instituciones. Y una partida de niños chiquitos no me lo van a impedir, ni me lo van a sabotear. Don Lucio, yo creo que no sea para tanto. Los chicos simplemente tenían un sueño de participar en el torneo, y yo creo que eso no tiene nada de malo. Nada de malo. Saltarse las normas no tiene nada de malo. Desautorizarme delante de los alumnos no tiene nada de malo. ¿Qué le está pasando, profesor? Tienen que entender que en la vida algunos sueños no se cumplen. ¿Para qué insistir en un sueño inútil? Es que, por favor, ustedes ni siquiera están en capacidad de participar en un torneo tan competitivo. Usted, señor profesor, fíjese muy bien qué es lo que dice, cuándo lo dice y a quién se lo dice.
con el respeto que se merece, don Lucio, sigo estando de acuerdo con los muchachos. Y yo creo que la vida sí está constituida de sueños. Y creo que se trata de lograrlos. Además, no creo que nos puedan condenar por decir lo que pensamos, y menos si lo decimos de buena manera. Ilusiones, solo ilusiones. ¿Para qué soñar cuando ya no hay esperanza? Santiago, ya. No más. ¿Crees, Codardo, que todo va a estar bien? ¿Dónde vas? Pues hermano, sí, si quieres comentarnos, Henry, es una secuencia muy dramática, ¿cierto? Mucho dramatismo y está narrada, digámoslo, con mucha claridad, ¿cierto? Si quieres comentarnos un poco. Sí, yo creo que esta escena, esta secuencia en particular, Víctor, reúne un poco como la visión general de lo que es la película, como esa invitación a, creo que es donde el mensaje está más claro, porque parte de lo que yo soy hoy en día es quizás por la capacidad que tengo de soñar, y creo que es lo que me ha mantenido literalmente activo en esto de contar historias y de seguir creyendo que a través del cine hay algo muy interesante que uno puede contar. Entonces, claro, aquí es como esa violación a decirte no hay posibilidad de soñar, pero sí es posible. Es decir, el soñar no quiere decir que sea un imposible. Creo que hace parte también como de esas metas que el individuo se pone. Entonces es una escena que me llama mucho la atención precisamente porque está contada desde la visión de los adultos y es precisamente esa postura en la que uno muchas veces está de por medio, que a uno entre el gobierno, unos piensan una cosa y los otros piensan otra, pero uno como individuo es ahí en la mitad como, ¿y entonces qué? ¿Es esto, es lo otro, esto es prohibido, esto no es prohibido? Entonces ahí yo estaba empezando, ¿sabes qué, Víctor? Creo que a tener una visión más como desde la política, como yo políticamente qué pienso, desde la sociedad, como individuo, yo qué pienso y cómo lo manifiesto, y creo que esta secuencia refleja un poco eso. Digámoslo, es una película que está en esa órbita o en esa constelación de la imaginación de los niños, en donde todo es posible. Es una película de género para niños, infantil, que tiene como otras formas de la sensibilidad y la verosimilitud, ¿cierto? Y es muy lindo ver ese profesor allí, digámoslo, marcando pues un derecho a soñar. Pero tú, cuando haces la segunda película, para que vamos preparando la llegada a la ciudad de las fieras, que vamos solamente a mostrar el tráiler, ¿cierto? Más adelante, no vamos a mostrar ningún fragmento. Pero ahí de alguna manera, es una película de un drama ciudadano, un drama social, ¿cierto? Ya con una actitud política tuya. Ahorita nos comentas un poco ese salto, ¿no? Digámoslo, igualmente un amor por unos héroes, un reconocimiento por unos héroes que son o niños o adolescentes o jóvenes, como esa apuesta por esos personajes, pero hay un cambio, ¿cierto? Pero a nivel de cine, a mí me parece que aquí hay una muy buena relación también con tu fotógrafo. ¿Quién es tu fotógrafo? Porque realmente está muy bien concebido. Me gusta mucho ese plano en general de todo el salón, en donde se ve toda la atmósfera del salón, ¿cierto? Para que no haya duda dónde estamos, en qué atmósfera estamos. Y luego ya hay unos planos cerrados del niño y del profe, del rector, del profe. Pero esa seguridad de ese plano general me parece muy chévere. Ese es un trabajo con tu fotógrafo, porque en general toda la película tiene esa convicción de ese tipo de planos donde de entrada en la secuencia se define la atmósfera de la secuencia. Y es una atmósfera de alguna manera de película de niños.
Sí, 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 sí. Mira que ¿cierto? ha sido muy bonita esa relación con el fotógrafo. Él se llama Camilo Monsalve, lo conocen como Camo, es un pelado de acá de Medellín. Él ya está ahorita radicado en Nueva York y para él también era su primera película como fotógrafo. Él ya venía a hacer como otras cosas y era su primera película como fotógrafo y era la primera vez que trabajamos en un proyecto largo. Y digamos que intentamos prepararnos mucho antes de llegar a ese momento, de decidir realmente cuál iba a ser el lenguaje que íbamos a utilizar en cada espacio, cuando eran los niños, a qué altura iba a estar la cámara, pero cuando eran los adultos, cómo iba a estar emplazada la cámara. Es decir, como que teníamos muy clara esas cosas más desde la técnica y lo habíamos hecho desde mucho antes y quizás por eso es que se siente la película que tiene una unidad en muchos aspectos. Hay un solo momento en el que literalmente sí todo se fue para donde sabemos, Víctor, que es en el partido final, porque era una escena, era una secuencia que estaba planteada para 3 días de rodaje y nos tocó rodarla en mediodía por las lluvias. Nos cayó toda la lluvia sobre ese final del rodaje y ahí fue donde nos tocó resolver de manera muy rápida, casi que sesgar mucho los planos, intentar contarla. Eh, y era la única escena en la que habíamos hecho storyboard. Y el storyboard obviamente quedó para el recuerdo de la película porque no pudimos hacer absolutamente nada del storyboard por el factor tiempo. Entonces sí, con Camilo digamos que afianzamos ya una relación muy cercana, no solo desde la amistad, sino desde lo profesional, como que ya nos entendemos y conocemos mucho el proceso de cada uno. Y es muy bello la forma en que cada uno enfrenta las películas. Es decir, en la forma en que se enfrentó Pasos de Héroe fue totalmente diferente a como enfrentamos ahorita la Ciudad de las Fieras. Qué bien, qué bien. Si quieres empecemos a hablar de la Ciudad de las Fieras, porque realmente también un momento en donde quienes hemos tenido la oportunidad de ver la Ciudad de las Fieras, pues nos damos cuenta de que es un momento importantísimo en ese proceso tuyo de creación. Es una película muy fuerte, con una atmósfera extraordinaria, locaciones, o sea, tiene esto mismo, pero de alguna manera, pues logrado a mayor plenitud, la conciencia de los planos, de la fotografía, de los actores, del guión, de los escenarios de la ciudad. Es una cosa que realmente vale la pena, digámoslo, esperarla y celebrarla. Entonces, si quieres, empecemos a hablar ya de ese momento, de que terminas ya Pasos de Héroe, sigues con tu misma productora que se llama Héroes Films y decides de pronto ya hacer esta segunda película que tiene mucho que ver con la ciudad, con Medellín, con los barrios populares, con el hip hop, con unos personajes, digamos, lo que están metidos en la violencia, tratando de escapar y que la vida se les vuelve un problema del cual tienen que huir, y en ese sentido descubren de pronto a un abuelo que estaba perdido, que hace parte del campo, digámoslo, de estos márgenes de Medellín, que es un silletero. Pero entonces coméntanos un poco de toda esta, de la película y luego vemos el tráiler, ¿no te parece? De una, no, la ciudad de las Fieras es otro cariñito, es como de otros hijos, de los hijos que uno quiere mucho. Y es muy particular, Víctor, porque mira, cuando yo estaba en el 2017 en ruta de festivales de Pasos de Héroe, hay una cosa que sucede y es que la gente en los festivales te empiezan a preguntar, ve, ¿cuál es tu siguiente película? Ve, ¿y cuál es tu siguiente proyecto? Víctor, yo en ese momento no tenía ninguna idea en la cabeza. Es decir, habían ideas escritas en una libreta, pero no había nada desarrollado. Y yo llegué en el 2018, después de estos festivales, muy conflictuado, diciendo, ¿y entonces ya qué voy a hacer? Es decir, ¿cuál es mi siguiente película? Ya era yo mismo preguntándome cuál es mi siguiente historia. Y empecé a hacer como trabajos de campo, como a investigar un poco, como yo siempre me dejo guiar un poco lo que me llama la atención en términos sociales. Digamos que cuando creé la empresa, siempre la creé y la tengo como muy claro, es proyectos cinematográficos que tengan un componente social, algo que me llame la atención desde lo social, algo que yo pueda desarrollar desde ahí. Y en ese momento empezaron a salir muchas noticias de algunos integrantes del género hip hop acá en Medellín que están
los estaban matando, se estaban desapareciendo. Empecé a investigar un poco acerca de eso, ahí me encuentro con el tema de las batallas de improvisación callejeras, que era casi como un grito de resistencia a la violencia, algo muy transgresor. Entonces eso me empezó a llamar mucho la atención sin tener historia todavía. Y conciencialmente me había venido a vivir a Santa Elena y le había alquilado la casa a unos silleteros. Entonces, claro, uno de preguntón, empezar a entender la vida de los silleteros, de los que ya llevan muchos años, de los hijos de los silleteros que piensan de la vida. Entonces empecé a hacer como un trabajo muy, no sé, antropológico, como de entender esos lugares y esos personajes. Y en ese momento empecé a pensar, ¿y qué pasa si uno la ciudad? ¿Y qué pasa si uno el campo? Pero a partir de qué inspiración, y ahí fue donde pensé, como yo tengo una conversación pendiente con mi abuelo que murió en el 2009, que él fue un zapatero, tradicional zapatero, y siempre quiso o pensó que yo iba a seguir esa tradición. Y el abuelo se murió y yo nunca le dije, abuelo, vení, a mí lo que me gusta es hacer cine y lo mío no es la zapatería. Esta película entonces nació literalmente como esa conversación pendiente con mi abuelo y empecé a mezclarla con eso que ya había empezado, con ese mundo del hip hop, con ese mundo de los silleteros y a llevar historias muy personales. Digamos que La Ciudad de las Fieras es una historia muy personal, casi que Tato es el reflejo de lo que yo soy, como te comentaba ahora, como que el Pitu y la Crespa, que son esos personajes que lo acompañan. Pitu es como ese amigo y esos amigos que yo he tenido en la vida y que muchas veces y muchas ocasiones esos amigos me los mataron o les tocó irse. Y la Crespa es como ese amor que hoy en día está, pero mañana no está. Es como esa renuncia al amor y esa transformación del amor. Entonces, así fue como arranqué a escribirla y el desarrollo de esta película fue muy bonito. Ganamos convocatoria de FS, Ibermedia, en fin, como que el camino se le fue dando muy sencillo a diferencia de Pasos de R, que fue súper complicado. La Ciudad de las Fieras fue muy bonito el proceso de financiación y ya el empezar a encontrar los personajes también fue toda una hazaña y una odisea, como seguramente te pasa a vos, Víctor, que uno es un obstinado que hasta que uno no encuentra ese personaje no está tranquilo de vámonos a rodar. Y así sucedió un poco con La Ciudad de las Fieras, con estos personajes principales y sus protagonistas. Pero qué bonito que de nuevo esté en el fondo de la película, en el corazón de la película, alguien tan importante como tu abuelo. ¿Tu abuelo tenía una zapatería donde, Henry? ¿Dónde era la zapatería de tu abuelo? Mi abuelo tenía la zapatería ahí donde yo nací, en el barrio Girardot, y nosotros vivíamos en el primer piso y mi abuelo vivía en el segundo piso y en el tercer piso tenía el taller. Y recuerdo que mi primo y yo, muy peladitos, muy niños, nos íbamos ahí a ver cómo el abuelo hacía guayos, porque él era zapatero, pero era especialista en hacer guayos. Entonces, como yo, de los primos, yo era el que jugaba fútbol, pues yo era el que hacía las pruebas de los guayos y era el que le decía, abuelo, estos funcionan o estos no están tan chéveres. Entonces, claro, había una amistad muy entrañable y un amor muy entrañable con mi abuelo que, claro, cuando él se fue, como que yo quedé con ese vacío, como, ¿cómo no lo hice en vida? ¿Cómo no hubo un acto de sinceridad hacia él de decírselo? Entonces, claro, incluso el abuelo en la película se llama como mi abuelo, Octavio Zapata. Digamos que tengo un poco como esos guiños. En Pasos de Héroe, Eduardo, como se llama mi papá, se lo puse al protagonista. En este caso, el abuelo se llama Octavio Zapata y ella como se llamaba mi abuelo. Y el personaje del rapero le dicen Tato, como me dicen a mí en mi familia cariñosamente. Como que siempre, sí es una película muy, muy personal y muy, muy cercana. Entonces, por eso intento como tener la cercanía también como con algunos nombres o algunos objetos, algunas cosas en pantalla. Qué bien, qué bien. Hermano, me gustaría en un momento dado hablar también de la parte visual, pero porque me dijiste que trabajaste con base en dos pintores y me los diste, lo estuve viendo en internet y la verdad es que sí es una influencia muy consciente en la película, pero si quieres entonces, David, veamos entonces el tráiler, que es muy potente. Hey, Tato. Falta nos vamos a morir.
¿Y ahora vos qué? ¿Dónde vas a vivir? Por ahora quedarme en la casa hasta que me echen. Lo que necesito es plata, sea lo que sea. Bueno, vamos a apostar. ¿Quién te tengo que mandar para que te cobren esa plata? A mí no me amenazo, si no, no le pago ni mierda. Es más, no lo va a pagar. Conégale a su amiguito que lo estoy buscando para matarlo. Estoy buscando al señor Octavio Zapata. Entonces usted es mi abuelo. No tengo dónde quedarme, ¿verdad? Colabóreme. Yo le cuido las gallinas, las mata. Oiga, despierte. Octavio. Uy, ¿qué me le pasó? Uy, don Octavio. No, se me muere, pues, que apenas lo estoy conociendo. Mi papá me buscó. Sí, preguntó mucho por ustedes. ¿Y usted por qué no nos buscó? Hiéreme mucho. ¿No te das cuenta que todo lo que nos ha pasado ha sido culpa tuya? Dulce amor mío. Entonces no vamos a hacer nada. Hasta luego. Vaya, vaya. Diamante siempre. Marica, ¿vos quieres que nos maten? Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. ¿Qué vamos a sembrar, pues? Gladiolo. ¿Más gladiolo? Sí, porque todos los días necesitamos flores para los muertos. Qué bien. A mí cuando vi el tráiler hace unos días, me impresionó como el gladiolo, ¿cierto? Con el modismo que, ay, que te ponemos a chupar gladiolo. Entonces, resulta que él va y el abuelo siembra gladiolo y entonces ese elemento une esos dos mundos, ¿no? Sí, es increíble cómo el campo y la ciudad los une la muerte a través de algo tan bonito que es un gladiolo. Increíble. Yo creo que, David, de pronto hablamos en las preguntas con los amigos que han estado escuchando. De todas maneras, la película, pues verla es toda una experiencia y tiene cosas muy interesantes como, por ejemplo, los actores en general. Este muchacho, ¿quiénes son ahora que trabajaste con este joven? Que quiero que nos digas quién es, cuántos años tiene y cómo lo conociste, cómo lo descubriste. Cuéntanos también quiénes son los jóvenes, de qué te pudiste dar cuenta de los jóvenes de Medellín ahora, en el 2021, del 2019, quiénes son. Sí, mira que lo que te contaba al principio es muy increíble, pero es muy cierto. Las dinámicas de los jóvenes en la ciudad no han cambiado mucho en 10, 20 años, Víctor. Digamos que las problemáticas en los barrios de los jóvenes siguen siendo exactamente las mismas: faltas de oportunidades, la violencia, la drogadicción, el dinero fácil, en fin, como esas fronteras invisibles, la violencia que está siempre respirándoles ahí como en medio del barrio. Entonces, la decisión que también tenía era como, tienen que ser actores naturales, precisamente porque quiero trabajar desde esa espontaneidad que les ha dado también la vida misma. Entonces, con el protagonista, se llama Brian Córdoba, él interpreta el personaje de Fabián Tato, y este personaje lo encontramos en batallas callejeras de improvisación. Literalmente nos íbamos a todas las batallas que habían en el área metropolitana a ver estos pelados, a ver cuál tenía esa chispa. Y fue increíble porque a Brian, claro, lo vi una vez y me impactó, y lo vi una segunda vez y me impactó aún más. Entonces empezamos a hacer como un filtro, hicimos un primer llamado después de ver demasiados chicos, hicimos un primer llamado de casi 20 opciones
para el personaje de Tato, de Pitu, de la Crespa, y íbamos armando como triadas. En ese proceso de casting, no fue un proceso de casting que presentaban una sola prueba y listo, no, era un proceso en el que les dábamos ciertas herramientas con un coach de actores que me estuvo ahí dando una mano, que se llama Duván Chavarría, gran ser humano de acá de Medellín. Entonces les dábamos como ciertas bases y seguíamos haciendo casting, y íbamos mezclándolos entre ellos, y así fue como quedó Tato y la Crespa, que se llama Valeria. Ella también hace parte del movimiento de batallas callejeras de improvisación. Ella organiza un torneo, una chica con una energía impresionante, con una capacidad de resolver. Entonces como que eso me llamaba mucho la atención, porque la Crespa es como ese único personaje femenino que aparece en la película, pero tenía que tener una fuerza también muy potente desde sus decisiones, desde su capacidad de parársele al hombre y decirle eso está mal hecho, y no verse como inferior. Entonces sí busqué mucho eso. Y el personaje más complicado fue Pitu, que es el chico afro. Ese personaje le dimos vueltas y vueltas y vueltas, y terminamos encontrándolo arriba en Robledo Pajarito. Hay un asentamiento afro allá, y lo terminaron encontrando allá. Un chico con muchos, no sé, con una problemática muy fuerte, desde lo familiar, desde lo social. Entonces la película se convirtió para ellos en un hogar, y te pasó a vos muy similar, Víctor, en La Vendedora de Rosas. Cuando uno ve el documental y la forma del proceso en que trabajaste con ellos, es muy similar. Ellos ya ven en uno una familia, entonces no me veían como director, sino como el amigo, y me contaban sus problemas más fuertes para ver yo como hermano mayor cómo les ayuda a resolverlos. Fue muy bello, y así fue el proceso. Y el abuelo sí es un abuelo tradicional silletero, que ya lo conocía, y hicimos casting con otros abuelos, pero al final este señor, Oscar Ateortúa, es un amor de personaje. Era como ver a mi abuelo, era como conversar literalmente con mi abuelo de la vida. Entonces, y es un personaje que lleva la tierra en su cuerpo, en su mirada, en sus manos, y eso era un poco lo que yo quería también llevar a la pantalla. Se nota el cariño por él y el carisma del viejo, ¿no? Realmente es un personaje que hace atractivo por su verdad. Entrañable. Sí, entrañable. Es un acierto este personaje. Y la niña también, la que tú dices, la Crespa, es muy buena. La Crespa es muy buena, la compañerita pues de este amigo. Y no sé, me gustaría que de pronto no dejáramos a los amigos sin ver el tráiler que hiciste de un trabajo que mandaste ahora a concursar, y que es un teaser que se llama Corazón de Colibrí. Es una cosa, pues, no sé, es increíble. Yo creo que no podemos dejar de mostrarlo, porque es de una actualidad impresionante, y se ve que vos... Son muchas cosas, ¿cierto? Pero una de esas es el compromiso social que siempre te acompaña, que nunca, digamos, lo dejas a un lado, el compromiso de que tu película tiene de alguna manera que también ser una resonancia de la sociedad, de lo que está pasando. Y ahora sí que lo haces en este teaser, ¿no? No sé... Sí, esta historia sí es una historia donde está como una postura muy desde lo político, como cuál es mi visión también como, no sé, como ciudadano, sin decir que está bien o está mal, simplemente es como una lectura. Y esto es una historia, como vos decís, muy, muy actual, que fue muy coincidencial, porque es una historia que yo vengo desarrollando, Víctor, literalmente desde el 2016, pero era como un documental, que sigo haciendo el documental, pero llegó un momento en que mi lado ficción me decía como conta esto otro desde la ficción, como que el documental hay unas cosas, seguílas contando, pero hay unas cosas desde la ficción que se pueden explorar mucho más fuerte, y me aventuré a hacer esto, y el guión lo terminé el año pasado en plena pandemia, en crisis, en ansiedad, depresión, uno encerrado en la casa, como que me desahogué escribiendo y saqué como este guión. Y el teaser sí, lo creamos hace poco, hace 20 días creo, precisamente para
para empezar a desarrollar y a financiarlo, y que vos sabes que uno, yo creo que es Juan Patamacho y Carlos César que dicen es que uno se especializa es en concursar, como cuál es la profesión de uno, concursar, uno es concursando cada 8 días a ver qué premio se gana para hacer su película. Y este teaser lo hicimos con esa finalidad ahorita para las convocatorias. Qué bien, hermano. Entonces veámoslo, David, es un teaser fuertísimo. Hay un poema ahí también, perdón, antes de verlo, no sé si puedes parar, David. Es la historia de un amigo tuyo, pues está basado en la historia de un amigo tuyo. Es la historia del amigo que está en la cárcel, de pronto cae en la cárcel como un falso, un positivo judicial, ¿no? Sí, digamos que está inspirado porque digamos que por un lado está el documental que llama Poema de una sombra, que sí es directamente con mi amigo ya en libertad, y sí, a raíz de eso, inspirado un poco como en su historia y en otras historias que empecé a conocer de falsos positivos, pero también de líderes estudiantiles, como que me empecé a interesar mucho por ese lado, y desde 2018 empecé a investigar, como que siempre mis películas, Víctor, parten de hacer una investigación, de conocer, de hablar con la gente que está en eso, que me llama la atención. Y conocí muchas historias de líderes estudiantiles, de personas que estuvieron en la cárcel, de conocer también la visión desde el lado de la policía, desde el ejército. Y aquí en esa historia como que logro encerrar un poco ese universo desde los líderes sociales y líderes estudiantiles. Y este personaje es un poeta, y es un poeta que decide contrarrestar o resistir la violencia a través de la poesía. Es un poco como la premisa. Sí, pero entonces sí, David, el teaser sí es El corazón de colibrí, ese es el teaser. Veámoslo entonces. Calmado, yo me quedo quieto, Dicen llamarse defensores del pueblo y me pregunto, ¿qué defienden? Sus intereses. Dicen llamarse defensores del pueblo, que además son el mismo pueblo. Me pregunto, ¿el pueblo quiere exterminar al pueblo? Y te fusilan. Dicen llamarse hombres de paz. Dicen llamarse héroes, pero viven en la manigua. Dicen que no secuestran, que no desaparecen, que no retienen al pueblo. Y con sus vistosos trajes negros, como atrayendo la muerte, se han camuflado en un territorio lleno de muerte y de odios. Dicen que algún día, tal vez en la línea eterna de nuestros sueños, no existan defensores del pueblo. Y entonces, los fusiles y las armas sean mudas llamas en el espeso silencio. Dicen que su majestad, la palabra, y su hermano, el diálogo, resistirán la fuerza y el poder destructivo, el principio y el fin, el antes y el después, que se abre paso por entre las balas, que el derramamiento inútil de la sangre
sea la voz viva del que defiende sus derechos. Por los que están dispuestos a perder la vida misma. ¿Qué quieres comentar de eso? Pero increíble esa frase final, ¿no? Que es de lo que hemos oído en las últimas semanas, en los últimos meses. Ha aparecido, digámoslo, esa frase de algunas personas que arriesgan su vida misma, están dispuestas a arriesgar su vida misma, ya a no menos. Sí, digamos que es muy coincidencial por lo que está sucediendo y digamos que es un poema que está escrito desde hace, madre, 2017, me lo entregó mi amigo, desde ese momento está escrito ese poema, entonces, nada, ¿qué más quisiera uno que hacer la película? Porque sí hay un sentido muy fuerte de esa visión de uno como individuo, de cómo uno percibe también su país, y creo que uno como artista, como cineasta, hay algo que te llama, y a mí algo que me llama desde lo social, y creo que la forma en que yo puedo manifestarme de lo social es a través de mis historias. Digamos que cada historia deja una reflexión o te cuestionan, y creo que esta en particular va a generar eso, porque si te generó eso cuando viste el teaser, que me llamó mucho la atención cuando me comentaste que te había tocado mucho el teaser, entonces siento que sí hay una verdad de por medio, y creo que no hay nada más potente que cuando la verdad está ahí en las historias. Sí, es increíble que digas que ese poema estaba escrito hacía 4 años, ¿no? Ese poema Sí. es de un amigo tuyo poeta. Sí, un amigo poeta se llama Alexander Obregón, que es de quien estaba haciendo el documental, y él es poeta y digamos que ha escrito, no sé, casi 100 poemas que están ahí, que su escapatoria o su válvula de escape después de que salió de la cárcel ha sido la poesía, y un poco como que su salvación dentro de la cárcel también fue la poesía. Entonces ahí también como que la palabra toma un nuevo sentido, y no es la palabra por palabra, sino se convierte en una bala que trasciende más allá. Qué bien. No, habría mucho para hablar, Henry, de todas maneras, de que este recorrido, quiero decirles a los que estuvieron aquí con nosotros que no sé si tienen la misma expectativa por ver La Ciudad de las Fieras, pero es una película donde se logran muchísimas cosas. La verdad es que es fruto de un trabajo muy consciente de prepararse y al mismo tiempo también de ser productor, pero ser guionista y ser dramaturgo, y al mismo tiempo también estar respondiendo, digámoslo, a unas necesidades sociales, y al mismo tiempo también está tu vida allí, tu papá, tu abuelo. Es increíble todas estas cosas que confluyen en una película, y te digo que es una lección maravillosa que para mí ha sido una lección de cine tremenda, ojalá que para todos también, creo que sí. Y qué bueno que estés en la lucha, y qué bueno que estés frente a una película como esta. Qué cosa tan verdad. No, siempre es un honor escucharte, Víctor, y decir eso obviamente es como estamos haciendo bien la tarea, y yo creo que hace parte de eso, y yo creo que todos tenemos como un poco obstinados y un poco tercos, y mis películas precisamente no necesariamente son hechas para darle gusto a una cantidad de gente, sino para yo hablar desde mi verdad, y por eso es que Pasos de Héroe es tan distinta a La Ciudad de las Fieras, y seguramente Corazón de Colibrí va a ser muy diferente a las anteriores, porque creo que hay una verdad detrás de cada uno, y uno también va cambiando con los años, pues lo que vivís, lo que ves en tu ciudad, en tu país, en el mundo, como que eso también te mueve a ver de qué forma contás la siguiente historia, y yo creo que es un poco lo que me está pasando hoy en día, y escucharlo de vos, Víctor, nada, mucho agradecimiento, de verdad, mucho agradecimiento, y llevaba mucho tiempo esperando esta conversación, Víctor.
Qué bueno, yo también, hermano. Y muchas gracias por todo este aporte. Y hasta que nos veamos, seguimos en contacto para muchas cosas. Total, pues en estos días nos veremos, así da un cafecito, Víctor. Bueno, un abrazo muy grande. Dale. Henry, Víctor, muchas gracias a los dos por esta conversación. Ha sido pues un tiempo muy agradable y estos ejemplos, estos teasers sobre la obra de Henry. Les recordamos que Pasos de Héroes la pueden ver, está en Movies. Les dejamos el enlace aquí en el chat del Facebook Live. No sé si Henry tenga la película en otra plataforma, y esperen muy pronto, ojalá, todos la esperamos, que esté en cartelera para que vayamos todos a verla, la Ciudad de las Fieras. De una, así será, David, muchas gracias. No, por ahora está en Movies únicamente, y la Ciudad de las Fieras pues no la han pirateado, entonces ni modo de decirles que ahora la hayan pirateado. Esperemos a verla en las salas, porque ni siquiera les digo que en la Cinemateca, primero en salas, primero como en todos los circuitos comerciales, y bueno, ya de pronto por ahí en un año, ya en la Cinemateca. Y una invitación, en 15 días vamos a tener una invitada muy especial, es la cineasta, guionista, directora, productora, Camila Lobo Guerrero, una de los grandes referentes del cine en el país. Para que no se la pierdan, va a estar aquí conversando con nosotros, Camila Lobo Guerrero. Gracias, Víctor, gracias, Henry, de nuevo, a todos ustedes por conectarse, y nos vemos la próxima. Chao. Chao, Henry. De una, muchas gracias.